Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas ustedes quienes están presentes en la sesión y quienes nos ven en la grabación. El día de hoy vamos a estar hablando de algo bien chévere y es que vamos a estar mezclando cosas, ¿cierto? Porque ya hablamos un poquito de todo el tema de las sesiones como tal, de las evidencias, pero miren que nos quedó un poquito de tiempo antes de entrar al cambio de fase, que por ahí la profe Lorena les envió el recorderis, para que esta clase fuera un poquito más de refuerzo de lo que hemos visto en la competencia y no tanto explicación de evidencias, porque la última evidencia que explicamos, que era el render final, pues se impartió hace 8 días, entonces pues hoy vamos a hacer un procesito más de recapitulación, ¿listo? Por eso se llama sesión de refuerzo. Hoy es 16 de marzo, así que vamos a darle inicio, recordarles pues que esta evidencia de render final es la última evidencia de esta competencia y pues dentro del pipeline de animación, el flujo de trabajo de la animación, significa que ya pasamos toda la parte de producción. Significa que ya lo que nos resta es darle los toques de audio, generar una sola secuencia de nuestra animación, volver tanto el corto como los créditos una sola pieza audiovisual. Y por ahí algunas cosillas también de marketing y de costos que debemos tener en cuenta para la formulación de nuestros proyectos animados. Pero ajá, ya es momento de finalizar esa escena animada de nuestro corto y digamos que ir culminando el proceso. Les soy muy honesta, en la fase de postproducción las evidencias son un poquito más sencillas de realizar, más, sin embargo, vuelven a aparecer los componentes de transversalidad y eso puede hacer un poquito riguroso el proceso por las entregas. Entonces, les aconsejo mucho que esta semana que nos queda, donde todavía la fase de ejecución va a estar activa, si tienen algún pendiente de su cortometraje, es muy importante que lo vayan arreglando, que lo vayan finalizando, porque digámoslo así, que para esta fase posterior, pues ya vamos a estar hablando puntualmente de elementos de la postproducción y va a ser más complicado terminar su cortometraje. ¿Listo? La agenda del día, como es costumbre, vamos a recordar, más o menos en recordar y se lo visto, la explicación de la evidencia y este taller va a ser netamente práctico. Yo voy a estar trabajando técnica híbrida, cuadro a cuadro con efectos en After Effects. Vamos a ver hasta dónde me llega la clase para adelantar el día de hoy. Vamos a tener un espacio de preguntas, conclusiones y cierre. ¿Listo? Vamos a empezar con recordando y reflexión inicial. Otra vez Alex, Sole. Pero no importa porque a través de Alex estamos aprendiendo un montón, ¿no? Entonces, Alex necesita nuestro consejo. Tiene que producir una escena animada. ¿Y en qué orden se debe realizar el flujo de trabajo? Vamos a ver, ¿ustedes qué opinan? Listo. Dice. Alex necesita tu consejo, está produciendo una nueva escena animal increíble, pero tiene todas las tareas de producción desordenadas. Arrastra las tarjetas o haz clic en ellas para organizar correctamente su flujo de trabajo de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pulir personajes, aquí me faltó en animación, realizar el RAW de la escena, colocar fondos, iluminar, renderizar, agregar efectos de partículas. ¿Qué harían primero ustedes, chicas? Bueno, para romper el hielo, lo primero que se hace es realizar el RAW de la escena, el boceto de la escena. ¿M? Vamos a repasar el proceso. Cuando ya tengo el RAW, empiezo a pulir la animación de mis personajes, si hay algún efecto cuadro a cuadro, o si de pronto estoy animando cut out, pues mejorando un poquito las marionetas, las curvas. Luego si hago el layout es el proceso cuando nosotros vinculamos esa animación de personaje con los fondos, ¿cierto?
Porque generalmente uno anima con una referencia del fondo, pero no anima con el fondo final, por dos cosas. Uno, porque a veces toda la animación de cámara que pueda llegar a tener una escena la anima otra persona, se hace en 3D y luego se hace rotoscopia, o, o digamos que no hay necesidad de que se mueva el fondo para colocarlo después, pero sí nos ahorra recursos. Primero, visualmente nos hace centrarnos en la actuación del personaje y cómo va a interactuar con ese entorno. Número dos, como estamos trabajando con tanta información gráfica, tener un fondo final pues va a hacer que haya más sobreprocesamiento de la máquina, entonces también nos ayuda un poquitico a tener más control de los recursos del hardware que estemos manejando, ¿listo? Entonces colocar fondos sería como el layout, la tercera opción. Luego tenemos el iluminar las escenas o agregar los efectos, depende qué estén haciendo ustedes, ¿sí? A veces hay escenas, por ejemplo, imagínense que están en un campo nocturno y resulta que el personaje va caminando y cuando camina se empiezan a alzar unas luciérnagas. Aquí yo tengo que animar primero las partículas para hacer los efectos de iluminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues digamos que la iluminación va directamente relacionada con las partículas. Pero hay escenas donde yo puedo primero iluminar y luego puedo agregar los efectos. Eso depende de lo que ustedes necesiten narrar. ¿Listo? Ahorita no me acuerdo bien en qué orden van. Si es cuarta o quinta. Y pues finalmente uno renderiza, ¿no? Cuando ya tiene todos los procesos realizados en animación, en efectos, en iluminación. Si me sale mal es porque estos dos están invertidos. Sí, efectivamente. Primero va a iluminar la escena y luego va. Pero lo que les digo, eso es relativo. No hay en esta parte no hay una forma específica de hacerlo. Verificar orden, listo. Porque es importante planear el flujo de trabajo, porque cuando ustedes ya estén en el entorno laboral y estén realizando, les den el reto de realizar una escena, digamos, tienen que hacer un plano de 5 segundos de animación, donde el personaje tiene que correr bajo la lluvia. Ustedes tienen que organizar ese flujo de trabajo. No van a hacer la lluvia primero y luego el personaje, primero va a ser de pronto el personaje y su ciclo de corrido, depende de la técnica, si es animación cut out, alistan la marioneta, si es animación cuadro a cuadro, pues a dibujar se dijo. Luego, pues, si es técnica cuadro a cuadro, pues tienen que colorizar al personaje, importarlo en un fondo transparente, a el fondo, que ahí sí se integran los efectos, ¿cierto? Entonces tenemos una serie de particularidades donde hay una lista de tareas, pero van a variar de acuerdo a muchas variables, la técnica, la complejidad de la escena, el tiempo de duración de la escena. Pero antes de sentarse a animar, tienen que pensar cuál va a ser su ruta de trabajo. Eso va a hacer que ustedes también estipulen y manejen mejor su tiempo, ¿sí? Porque si ustedes ya saben que, por ejemplo, no tienen mucho dominio de un ciclo de caminado o de corrido, pues van a tener que investigar cómo se hace. Y ese tiempo de investigación va dentro del tiempo de realización. Entonces, no solamente el flujo de trabajo les da un cómo hacer las cosas, sino también cuánto tiempo posiblemente se tarden haciendo las cosas. ¿Listo? ¿Claras ahí, chicas? ¿Algo que agregar? Sí, profe, todo claro. Aquí, muchas gracias. Seguimos. Hola, PPT. Listo. Entonces recuerden que la evidencia, pues deben realizar, digamos que les doy la opción de que hagan la captura de pantalla de la previsualización de esa escena, como si estuviéramos en una clase y ustedes digan, miren, así está quedando. O que pues hagan el render. Pues como les digo, el render final lo vamos a hacer en la postproducción. Entonces, pues es como para ahorrarles recurso en máquina, pero pues el render final de la escena, pues es ya la escena hecha. Y nos vamos con el taller práctico. Hola Michi, a trabajar. Yo tengo una escena en stand-by hace rato, que es esta, que yo estaba trabajando, ¿sí? La tengo en RAW.
No alcanzo por tiempo a hacer todas las escenas, todos los intermedios, porque pues, esto me va a tardar más tiempo. Lo que sí quiero hacer es lo siguiente, les cuento mi plan. Voy a colorizar algunos cuadros claves, ya como con el estilo del personaje que tengo diseñado. Voy a importar el fondo a After Effects, ¿cierto? Este fondo ya lo vieron ustedes en la sesión anterior de los créditos. Y voy a vincular esta animación, que también ya la tengo hecha, la tengo aparte, que es la animación de este elemento de la luna en este caso. Voy a tratar de aplicarle glow a esto, a tratar de aplicar unas estrellitas por ahí volando y vamos a ver qué tanto avanzamos. ¿Listo? ¿Preparadas? Ya va a estar haciendo un poquito de todo y varias cosas. Permítanme un momentito. Como estaba en la sesión anterior, no alcancé a conectar la tableta. Ay, les cuento chisme. Resulta que, pues, yo en este computador lo tengo, pues, exclusivo para uso de las clases y el trabajo del centro. Y este computador, pues, es un portátil y yo no tenía mi tableta conectada al computador. Y pues por temas de desplazamiento y demás, pues la tableta que yo tengo no es como tan práctica para desplazarla. Tiene mucho cable, mucha vaina que no la hace como tan chévere en ese aspecto. Entonces busqué una tableta, ya les muestro en la cámara. Busqué una tableta pues que fuera económica, pero que tuviera buen espacio, porque hay unas que son muy chiquitas. Por ejemplo, las Wacom, que es la marca como la que es más conocida, lleva más tiempo en el mercado, están carísimas. Y me compré una marca que igual es buena, pero no es tan conocida, o no era tan conocida, se llama Uyon. Me costó 170.000 pesos por Amazon, pero les voy a mostrar. A ver, hola. Esta es la tableta. No sé, miren, dimensioné mi mano más o menos y miren lo grande que es. Todo esto es el área activa de la tableta, ¿sí? Todo este recuadro de acá. Es grandísima comparado con lo que ofrece Wacom en el mercado y es muy bueno, digamos que tiene algo bueno y es que tiene como la textura del papel, no es como tan lisa, entonces eso ayuda como al grafismo. El lápiz no se carga, es un lápiz independiente, no se carga. Trae sus minitas de reemplazo y se me hizo una buena compra. De pronto, si ustedes quieren o no tienen después la posibilidad de comprar una tableta, esta referencia es buena, es una Uyon H1060P, así es, Inspiró, es la referencia y se me hizo bastante buena. Aquí la voy a empezar a usar. Voy a hacer un tracito acá, que no tengo como tantas capas que dañar como en el otro. Creo que por allá no. Hagamos una capa, allá. Y pues miren, es muy fluida. Así es como que uno las prueba. Tiene sensibilidad a presión. Miren, ahí estoy haciendo mucha presión. Y, y aquí ya no tanta. Entonces, decirles que pues no son tan caras tampoco las tabletas y pues sí es una herramienta que finalmente después vamos a requerir mucho. ¿Listo? Es quería mencionarles eso ahí como porque no les había contado. Aquí está. Yo acá tengo como unos bocetos del personaje hilo. Me voy a ir entre estos dos. Porque lo que les digo, no alcanzo, imposible hacer todos los keys. Pero aquí tengo uno que otro key resuelto en rock, entonces pues la idea sería como limpiarlos y jugar como con una pose neutra de ahí a que caiga el personaje y ahí sí. La referencia la voy a ocultar un momentico
la capa de referencia para poder trabajar. Voy a irme al principio de la composición. No quiero trabajar hoy en blanco, voy a usar como un tono muy bien azulado. Y lo voy a colocar, por Dios, lo voy a colocar encima porque me quedo debajo de. Aquí en Photoshop pues, toca arrastrar, ahí ya está. Entonces, vamos a reducir. Y aquí está el personaje como en RAW. Ahí se está formando. Y aquí empieza a caer. Vamos a colorizar un poquito esos. Hacer el clean up, que ya. Un poquito del personaje. Voy a hacer acá en las capas un grupo nuevo de capital. Una capa nueva. Seguramente puso acá. Muy bien. Photoshop no es el mejor software para animar. Pero quizás por su, mm, ¿cómo lo digo? Por los pinceles y demás lo hice acá. Sí, hay programas mejores como Krita, por ejemplo. Krita es un programa estable para hacer la animación realmente. Pero digamos que como yo ya tengo todo montado acá, se me dificulta un poquito migrar a otro programa ahorita. Porque me va a quitar más tiempo, ¿no? Entonces, Krita es un programa como más fácil para este tipo de cosas. No tanto por los pinceles o por la pintura, porque a la larga eso es lo mismo que Photoshop. Lo que pasa es que tiene una línea de tiempo un poquito más inteligente que eso que estoy haciendo yo ahorita acá. Pero pues si lo vemos en retrospectiva, me demoro un poquito arreglando las capas antes de dibujar. Pero como ya las tengo acá organizadas por el timing que van a ocupar, no es como tan de, tampoco es como el fin del mundo. Control C, control V, necesito que pegue la capa, pero como que no me está pegando donde es. Control Z, control J. A veces sí me funciona el control C, control V, pero si no hago las capas, pues voy a tener que hacerlo mientras dibujo. Y ese proceso, pues, no es como tan chévere. Voy a darle duplicar capa acá directamente. Sí, aquí ya me funciona mejor. Tengo una confusión aquí. No, la capa original de video que voy a usar es esta. La voy a renombrar porque capaz si me confundo. Y uno le puede cambiar acá el color. Vamos a poner amarillo como para distinguirla, ¿no? No es por más. Vuelvo a mi línea de tiempo donde estoy montando las capas. Aquí, aquí está. Duplicar capa. Creo que no rápido así. Estar arrastrando tanto. De hecho, muchas cosas que se hacen en stop motion las pasan por acá. Primero, para limpiar, por ejemplo, fondos o cosas por el estilo. Primero pasa por Photoshop y luego ya pasa por otros programas. No sé si ustedes saben qué programa se utiliza para hacer stop motion a nivel profesional. Si lo han escuchado o lo han investigado. O ni idea. Profe, ¿me escuchas? No, no, pues no he visto el proceso como tal del programa, sino he visto como la acción de cómo hacen el stop motion con cámara activa y los escenarios. Ok, sí. El programa que se utiliza se llama Dragon Frame, ¿listo?
para ¿Y que es un tengamos programa portable o es un programa de licenciatura? también de licenciatura. Los programas son pagos. Ay, Sí, pero no, siempre hay alternativas. Siempre hay otro camino. Siempre hay otro camino. ¿Te llama la atención el stop motion? sí, profe. Ok. Quién sabe si tienda a desaparecer por aquello de la IA o no. ¿Ustedes qué piensan? Controversial, profe. Pero en todas Mm. las áreas, no solo en animación, también en diseño y publicidad. Está Bueno, controversial la yo IA. creo, yo creo que ahí va a tender a desaparecer inclusive más las personas, pero digo yo que de pronto en animación no tanto. De pronto sí va a reducir, pues, pero no creo que tanto. No. Y voy a empezar como a hacerla. Tengo que, de hecho, espere, antes de ponerme a dibujar algo. Porque yo tengo dos capas de personajes. Si ustedes se dan cuenta, mi personaje, aquí empieza la planeación. Mi personaje tiene como un relleno, pero también tiene un trazo. Lo más eficiente para no volver a hacer las capas de cero, de mi parte sería hacer un control J a este grupo de video y acá ya lo tengo para cuando lo vaya a necesitar, cuando ya me vaya a centrar yo en la línea. Y porque pues se vuelve más tedioso hacerlo así. Voy a organizar un poquito el entorno de trabajo como colapsado para tener más vista del personaje y lo que está pasando en el entorno. Y voy a pasar ahora sí a animar lo que es el relleno del personaje. Y ya después entro a pulir la línea. Nosotros podemos trabajar en Photoshop con modo de pantalla, que es el modo de pantalla completa. Pero digamos, yo acá necesito igual ver la línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, yo creo que este está más compactico, entonces este funciona mejor. Me ubico donde estaba, acá, y ahora sí, voy a empezar con un pincel, con una opacidad, porque pues resulta que el personaje está apareciendo, pincel un poco más pequeño. Voy a empezar como a rellenar un poco. De hecho, cambiamos el pincel. Este tiene bordes duros. Lo ideal sería un pincel un poquito más difuminado. Un pincel básico puede ser. Este que tiene difuminado. Para que la dureza del trazo pues me permita hacer este tipo de cosas, ¿no? La ventaja de ya tener el row hecho es que aquí yo ya me empiezo a centrar como en dar detalle, en pulir cosas. Y pues empezar a pintar. Primero pienso en la animación y luego sí pienso en la pintura, pienso en el efectico. Sí, pues es como el ordenamiento para que no tenga yo, digámoslo así. Acá me tocaría hacer como unos fotogramas. Después los haré porque ahorita pues como les digo no es la intención. Unos fotogramas intermedios para la aparición de ese personaje. Este personaje lo había pensado en Cutout, de hecho lo tengo despiezado eh, para hacer el Cutout. No obstante, hay una parte del personaje que igual me toca hacerla en 2D porque el diseño final, sino que creo que no lo tengo acá. El diseño final del personaje, este cuadro está raro, está más claro. Tiene los brazos transparentes, pero son solo líneas.
Entonces, pues eso hace que tenga complejidad. Momento que se bulle. Acá, pinté. No, no está pintando. Voy a cambiar la herramienta. Ah, porque se cambió a borrador. Por eso no pinta. Voy a mejorar. Digamos aquí, la casa está desproporcionada. Voy a empezar como a mejorar un poquito la animación, pero lo que les comento, voy a hacer algunos keys porque no nos va a dar tiempo para hacer la integración de la escena y todo lo demás, ¿no? Y con keys me refiero pues a los claves, ¿no? A los fotogramas que me describen la acción, ya para que se vea fluido y demás, pues el trabajo y el detalle. Vamos aquí, este key lo borro, la tecla borrar y este tiempo lo corro. Amplio de fotograma. Este fotograma ahorita lo va a reposicionar. Empiezo a pulir como unas cositas que ya le empecé a ver al rojo. Y empiezo el trabajo donde me empiezo a quedar un poco más callada. Y ustedes empiezan a ver cómo yo hago esto. Si tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario, lo pueden ir haciendo porque cuando me pongo a dibujar como que se me olvida hablar. Creo que ambas hicieron cuadro a cuadro, ¿cierto? Sí, profe, yo por mi parte sí hice cuadro a cuadro. ¿Tedioso? Pues Puede un ser. poquito, pero fue chévere también hacerlo. Es difícil porque es mucho trabajo en cuanto al, pues, a lo que hablamos, ¿no? De que es dibujo y dibujo y dibujo. El curado también es chévere. Yo todo el tiempo estaba aprendiendo más de curado porque no tenía como tanto conocimiento. Y también es chévere. Lo que pasa es que el proceso de animación eh, no se mezcla con el proceso de realización. ¿A qué me refiero? Pues porque uno tiene una marioneta, ¿no? Y esa marioneta le va dando uno como una programación específica para que haga un movimiento específico, pero digamos que no es como en el cuadro a cuadro que tú vas dibujando y vas viendo la animación de una vez, sino que tienes que esperar a hacer el proceso del esqueleto para poder ver la animación fluir después. Entonces eso sí me pareció curioso, pues como de los dos procesos, ¿no? En eso se diferencian un poquito. Aquí, pues, también voy a pulir las ondas del pelo. De hecho, creo que lo voy a dejar así y ahorita, después, bueno, después daré la línea, porque si no nos da el espacio para hacer como el proceso completo del layout.
y demás, que es como el repaso que estamos visualizando en nuestro reciente. Que no quería que fuera como tan de explicación, sino más bien como de recordar conceptos, de ver procesos. Aquí falta un intermedio. La ventaja de que vaya a ser esto es que ya no tengo que estar preocupándome tanto por la caída del personaje, porque en últimas, en After Effects, lo que puedo hacer es que esta capa que estoy haciendo, que ahorita la voy a exportar en alfa, en transparencia, la voy a poder mover con interpolación. Entonces, pues es una ventaja mezclar las técnicas, porque pasa como con los ciclos de caminado, ¿no? Coge y hace el ciclo de caminado, pero en últimas uno anima las poses y ya después mueve el personaje con su posición. Por eso es importante, pues, planear, ¿no? Porque si yo no planeo esos procesos así, pues me estoy desgastando más en trabajo. Entonces es como bien interesante el tema, también desde ese punto de vista. ¿En qué animaron en cuadro a cuadro? Bueno, Adri, yo sé que le tocó como análogo también un poco, y tu Clau. Profe, yo lo hice en Krita. ¿Y cómo te fue con Krita? Yo tenía ganas de aprender ese software. Pues bien, pues al principio me costó, digamos, mientras empecé a aprenderlo, Mm, pero pues, digamos, tenía un computador viejito y era el mm, único programa que sí, me cogía en el computador. Entonces, pues, sí. empecé a aprenderlo pero pues me gustó mucho, me gustó las herramientas que tiene. Sí, es que ese sí tiene, ese programa sí tiene las herramientas para animación. Sí, bueno. No tiene para cutout, pero para cuadro a cuadro es un buen programa. Qué chévere que lo aprendiste a manejar. Igual un animador cuadro a cuadro anima en una hoja de papel, eso no es tanto el software como no es en cutout. Cutout sí necesitas saber tú no el software, porque prácticamente el software hace el ritmo, que es la marioneta. Si no hay marioneta, pues no hay animación. Lo que pasa con el Durai. ¿Y tú, Adri, cómo te ha ido con el After Effects? Profe, ¿me escuchas? Aló, Sí, claro profe, que sí. Ujú. qué pena. Em, Se me va el micrófono, disculpa si no me escuchas muy bien. El after, mira que se cerró y me pide que por favor ingrese licencia y conexión de registro. Y lo estaba Ujú. último del Motion Graphic, no quedó guardado en una carpeta de nada, me lo eliminó totalmente, los efectos, todo. Uy. No, es que la verdad yo tengo lío con Adobe porque últimamente está molestando muchísimo como por los computadores y no debería molestar tanto así la versión sea antigua. ¿Qué versión instalaste tú? ¿Cuál fue la que instalaste que te sirvió? La que nos dio el profesor, la de 2018. 2018. Entonces Y no, quedó es que ahorita te otra vez borró el en la... archivo, ¿sí? Te borró el Sí, archivo para... Ay, qué embarrada, porque te iba a decir que si algo me lo enviaras para pues, yo tratar de abrirlo, pero si te lo eliminó. exacto, lo eliminó y no lo pude volver. No, es que no quedó ni siquiera en descarga nada. Eliminó toda la carpeta. En ese orden de ideas, ha de ser porque no quedó bien la medicina. Déjame, yo me reúno con él el miércoles y le pregunto bien si este tiene la medicina. Porque la medicina es como
¿Cómo les explico? Es como el elemento que hace que no nos pida la licencia, ¿sí? Como, Sí, y yo lo volví a desinstalar y lo volví a instalar, pero no. Sigue diciendo que por favor, conexión de licencia y registro. por lo que ya te leí la IP. La IP es como la dirección de tu computador en internet. Entonces, el al leer tu IP te la bloquea. Entonces, ahí toca como que primero borres del disco C como toda la carpeta que tenga el after para que no te vaya a marcar. ¿Listo? Haría como hacer eso primero y ya miramos el tema de qué se me fue la paloma del software, a ver si lo podemos ajustar. Sí, porque quedé súper triste, ¿no? Claro, Estaba creo en que un mal- alcanzaste a entregar la evidencia igual, ¿cierto? Alcancé a entregarla, pero con mucha dificultad, profe. La verdad que no. Sí, a mí me dan barrada porque pues yo sé que ustedes han bregado mucho para poder sacar sus proyectos adelante, pues por el tema de los equipos. Y no es tanto ni siquiera porque no se pueda en un equipo viejito, sí se puede, lo que pasa es que ahora estos programas molestan muchísimo. No, antes era como más fácil, porque yo también cuando empecé, trabajé con equipos, pues no tan buenos, pero no bregaba tanto para instalarlos y se podía trabajar, que de vez en cuando se cerraba como todo, ¿no? Pero noto que ahorita es como más difícil el tema con los programas. Y Krita tampoco te sirvió, ¿cierto? No, el Krita ni siquiera lo reconoce la computadora. Muy actualizado. No sé si es de pronto de esta época de Krita o si venía de antes, pero no lo cogió. Sí, es que ha sido difícil para darle el tema. Si no, pues ya está la opción de que vayas al centro, ¿cómo va lo del carnet? Ya te dieron respuesta. No, al día de hoy no me han dado ninguna respuesta propia. Se demora un poquitico porque como están represados los de presencialidad también, entonces pues van drenando a poco las cosas. Eh, yo tengo otra opción, pero pues te la comento por interno, ¿listo? Ok, profe, estoy atenta. Estoy acá dándole como un poquito de brillo, no sobre las mismas capas que ya generé, como para darle un poquito más de volumen y dimensión. Aquí otra cosa. Como sí, para dar volumen. Porque pues lo que les menciono, es igual este personaje se ve súper chiquitico en la escena. También eso hay que tenerlo en cuenta. Hay elementos que no van a tener tanta, o sea, que se van a ver de lejos, pues. Y a veces nosotros como que le invertimos demasiado tiempo y pues resulta que esos detalles no se pierden. Digamos, hacerle facciones al personaje en este momento no tiene mucho sentido en mi escena porque esta escena es un plano general, gran plano general. Entonces allí yo también tengo que como administrar mejor mis recursos y de pronto este tiempo que va a gastar puliendo tanto la animación, más bien lo invierto en los efectos o en otra escena, ¿sí? Entonces es importante también identificar este tipo de aspectos en su flujo de trabajo. A veces no todo requiere la misma nivel de detalle o sí, el mismo nivel como de realización, porque pues hay cosas que no se van a apreciar de todas formas en sus cortos o
o en los planos que les coloquen, no sé, o va a haber una forma siempre más sencilla de hacerlo también, que no va a sacrificar creatividad, que no va a sacrificar calidad. Ejemplo, lo que les mencionaba de hacer la animación de la posición del personaje cayendo con interpolación. Eso no va a sacrificar, digamos que nada en el personaje. Voy a apagar un momentico la capa del RAW, de la referencia, para ver qué pasó realmente con la animación. Sí, ahí funciona más o menos. Esta capa siento que tengo que darle un poquito más de opacidad. Me quedó muy fuerte y creo que a esta le pasó igual. Sí, un poco. Ya me la voy a llevar así. Así de rarita. Listo. Este elemento es el que va a exportar. Fíjense ustedes toda la mesa de trabajo que tengo para este elemento. Realmente sería muy absurdo de mi parte ponerme a renderizar toda la escena así, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que voy a tomar el lienzo y con esta herramienta acá en Photoshop yo puedo cortar, recortar, teniendo cuidado de que no vaya a recortar más de la cuenta, ¿no? Por ahora lo voy a recortar así. Ya evidenciamos, sí. Ah, miren, ahí me recortó mal. Voy a tener que hacer primero una guía. Yo creo que me funcionaría una guía para saber dónde estaría el personaje. Y saber dónde recortar. Más o menos por acá. Quedó muy grande. Control T para transformar. Con Shift primo para hacer más chiquito. Es que no necesito todo eso. Necesito algo muy pequeño porque finalmente el personaje solamente ocupa esa fracción de la pantalla y hacer más, digamos, ahí funciona perfecto. Un poquito más hacia la izquierda, diría yo. Estoy ampliando una capa que no es la capa. Miren ahí, ya sé que tengo que ampliarlo un poquito. Esa capa que hice del rectángulo es netamente una cuestión de guía, no es más. Esto es como para ocultar el personaje. Listo, funciona. Voy a ampliar esta capa mucho y esta también un poco más. Recuerden que siempre hay que dejar cola en la animación, cola y cabeza. Listo, ahora voy a usar ese cuadro como referencia para recortar mi cuadro. Hasta en eso también hay que tener como se dice, recursividad, porque pues para que me ponga a sobreprocesar la máquina con cosas que no voy a usar. No tiene sentido. Otra cosa que debo hacer es desactivar el fondo, porque pues evidentemente necesito exportar esto en un alfa, o sea, en transparencia. Ahí no se ve muy claro, pero me funciona para lo que estoy buscando. Inclusive si yo quisiera cortar esto un poquito más, yo creo que lo puedo hacer, pero un poquito porque si no me corto la animación. Listo. Entonces, voy a exportar esto como un alfa. Solo la fracción que necesito, no me va a poner a... Listo. Acá está, ¿cierto? Entonces, voy a decirle archivo, exportar, interpretar video y voy a tener que tener en cuenta algunos parámetros para que me funcione. Lo primero es que no voy a exportar como MP4 porque MP4 no guarda el canal alfa, que es el canal de transparencia. El formato QuickTime sí lo hace. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Voy a conservar el tamaño de la composición. Voy a decirle que el canal alfa lo tome con negro, ¿cierto?
Canal Alfa, o sea, que estos cuadritos que ustedes ven acá, cuando vaya a exportar, los tomen negro, ¿listo? Y el entorno de trabajo, ya estoy marcando que me va a exportar del fotograma 96 al fotograma 116. Voy a colocarle hilo para estar y voy a hacer una carpeta en el escritorio para estas, bueno, voy a colocarle Motion 3. Y recuerden, siempre la organización también es súper importante. En Search lo voy a arrojar, voy a decirle que haga el render. No se llama render, pero interpretar es como un render. Ahí ya lo hizo. Toma vida. Y nada, de Photoshop creo que ya no necesito, sino, bueno, esto cerrarlo, decirle que sí lo guarde. Acá está como el personaje, como va a quedar algún día. Cuando lo pula, esto también lo voy a exportar como una, ¿cómo fue la palabra? Como un alfa. Y aquí note que hay un error, lo voy a corregir antes de exportar. Si ustedes se dan cuenta, hay un salto, un parpadeo acá, ¿bien? Es porque una de las capas donde está el relleno se ocultó. Entonces, Luna. Yo los nombré como labios, porque o sea, es como el nacimiento. Creo que es esta capa que se ocultó, alguna capita se ocultó, y eso es lo que me está generando el error. Luna. Alguna capa está oculta. Pero en este momento no estoy identificando cuál es. Es aquí, pero no sé cuál es. Si no, pues rellenamos para no ponernos a buscar en este mar de capas. O sea, miren ese elemento tan sencillito que es. Ah, no es que se cortara como tal, sino que se corrió de una forma rara que no me está dejando modificar. Creo que voy a hacer lo siguiente. Voy a generar con control aquí como identificar la capa. Es esta. Como esta capa me está generando problema, pues la verdad no me voy a poner a pelear con la capa. La voy a eliminar. Y ya teniendo esa, es que es como todo. ¿Qué les cuento qué pasó con esta escena? Lo que pasó es que yo lo hice con un plugin que se supone que ayuda como al tema de las capas para no estar generando capas como lo hice de forma manual. Pero ¿qué pasa con ese plugin? Ese plugin pues, lo compré en ese momento en que yo estaba haciendo esta animación. Lo trabajé con ese plugin, pero ese plugin no tenía soporte sino para versiones anteriores a Photoshop y no me respondieron. Entonces, pues perdí ese dinero, la verdad. No fue mucho tampoco, pero pues se perdió el dinero. Sí, se perdió el dinero porque evidentemente no pude. Acá hay una capa que está activa y no me funciona. Pues evidentemente no pude hacer mucho al respecto. No pude trabajar con el plugin, pero pues tampoco es esta capa que está como apareciendo mucho antes. Creo que va a tener que correr ese grupo. Entonces, por eso es que digamos que estas escenas que no tienen el plugin activado como tal, generan como cierto error.
Y es porque, pues obviamente, como les menciono, el plugin no me funcionó de la forma que yo esperaba. Y pues después de eso me tocó seguir la animación como muy, sin movimiento, rotación, no, es la opacidad. Acá uno también puede generar fotogramas claves como en After Effects. Yo te puedo decir que la opacidad para que no me siga generando ese problema, vaya de cero, acá está a uno, entonces borro eso. Que vaya de 0 a 100 para que la capa quede ya visible. Entonces, pues va a animar el brillo, como lo conocemos usualmente. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que voy a exportar muy parecido a como hicimos ahorita. No solamente va a exportar la fracción de la luna, no me va a poner a exportar de más. Lo voy a hacer en alfa también. Y pasamos a hacer compositing o el layout en QuickTime, dejamos las proporciones, misma historia, la carpeta ya está, pero se va a llamar Luna. Y interpretar. Esperamos que haga su proceso. Entre más capas, más efectos, pues obviamente más demora el render. Ahorita no les muestro el render como tal en QuickTime porque el archivo en QuickTime porque pues finalmente no va a decir que sí que vale. Va a cerrar Photoshop, yo no lo necesito más. Hay un mensaje en el chat. Ah, ya, me están contestando desde el rato. ¿Listo? Y voy a abrir un nuevo archivo en After. De hecho, no, vamos a trabajar una cosita antes de esto. Y es que yo necesito los source del fondo que trabajamos la clase pasada. Entonces en Motion 3 source voy a hacer una carpeta que se llame environment, fondo, como le quieran llamar, y ahí dentro sí voy a colocar esto. Y ahora sí va a cargar After Effects. Ay, a mí se me demora en abrir un poquito el programa. Y vamos a aplicarle rapiditos los efectos como para que tengamos el layout completo, el proceso, perdón, el pipeline completo de todo el proceso. Y vamos a ver si ya cargó, porque ajá, esto se demora un poquito. Listo, esto me sale, no le pongo cuidado. Acá tengo la interfaz diferente, pero ya la configuro normalita cuando termine de cargar. Aquí ya cargó. Listo, ahí ya está como la conocemos, ¿cierto? Entonces va a ser una nueva composición de tamaño estándar. Antes de, le voy a poner main porque es mi principal, el principal de la escena. Algún día este corto verá la luz, no sé cuándo, trataré que sea este año, se los mostraré. 1920 por 1080, 24, yo creo que esta escena dura un poquito más de 10, pongámosle 15 segundos, color negro, sin importa, main, aceptar. Y voy a crear acá mismo, bueno, tenemos dos opciones en After, y es que yo puedo coger esa carpetita que tenía acá, aquí, y le puedo decir como, ¿sabe qué? Cópiame la carpeta tal cual. Oh, creo que es porque, ay, creo que es por el punto. No, de hecho me tocó sí generar la carpeta.
En las últimas versiones sí funciona, que no importa la carpeta y como que de una le manda los archivos, pero no pasa nada, miren, creé la carpeta acá abajo y ya. Voy a crear una carpeta que se llama Environment para colocar todas las capas del environment. La va a colocar dentro de esta carpeta. ¿Sí ven? Ahí anidando su rapidito. Y nada, vamos a colocarla ahí. Todas estas capas ahí. Pues si yo abro, ahí está todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito la composición tal cual como hicimos la de los créditos. ¿Se acuerdan? Que fue mucho más alta que la composición principal. Entonces voy a importar, va a crear una composición que sea como el doble de este tamaño. Y le voy a llamar el tilt, porque así se llama el movimiento de cámara. Y aquí va a empezar a hacer montaje. Montaje 1, environment. Todas las capas del environment. Uy, ahí se fueron. Están mucho más grandes, ya saben, vamos a escalar como más o menos a el tamaño. Más o menos. Listo. Voy a primero organizar estas capas para luego pasar al tema de organizar la animación. Por ahí, listo. Voy a mejorar un poquito como la distribución de las montañas, ese tema. De hecho, me está quedando como mal acá, atrás, acá. El tema front, ya lo habíamos hablado, yo creo que, bueno, vamos a dejar así. El leg lo voy a escalar un poquito más grande, como para que quede más o menos así. Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Listo. Entonces aquí yo tengo el fondo y aquí yo voy a importar la luna. Y ustedes dirán, uy, profe, pero se ve negro. Pero si yo reproduzco el video, ahí está, ¿no? Hay un efecto para quitar el fondo, que lo voy a explicarlo cuando importe los dos de animación. El de la animación del hilo creo que me va a tocar hacerla caer muy rápido porque duramos muy poco fotogramas. Entonces, lo que voy a hacer es buscar un efecto que se llama Key Light. Key Light, creo que es este. O lo busco acá, que es donde me acuerdo que está efecto generar, no, distorsionar. Es que lo busco acá porque Key Light. Claro, Key Light 2.1.2. Y le va a decir, quíteme este color, quíteme este color. Y no me lo quito. O la fácil añadir. Listo. O aclarar. Y la voy a colocar acá arriba. Y la voy a escalar. Ya, no tuve necesidad de usar el key light. El key light lo que hace generalmente es borrar los fondos, ¿cierto? Pero funciona mejor con el fondo verde. ¿Se acuerdan del fondo verde que generalmente aparece en cuando graban películas y que después se vuelve el fondo digital? Con ese efecto lo quitan. Con el key light. Aparece la luna, va el hilo. Y más o menos cuando se termina de formar ese hilo, acá, por acá, más o menos por acá. Es que aparece esta capa realmente, por acá. Y esta capa irá conectada con esto. Sí, no, esperen. ¿Y por qué acá? Ahora me confundí, porque esta capa no tiene el fondo negro.
Si la que tiene la clara es la luna. Ve, qué vaina tan curiosa. El caso es que funcionó. Acá es donde tengo que ir ajustando, porque si el personaje pues va cayendo, entonces lo voy a escalar un poquito, está un poco pequeño, entonces vamos a escalarlo un poquito más grandecito. Listo, entonces me acabo de dar cuenta de algo, muchachos, y es que lo ideal sería que la composición estuviera un poquito más grande, de alta. Entonces le voy a sumar unos 600 píxeles. Y lo que voy a hacer es que voy a desplazar pues, como lo que es el cielo, no, lo demás. Lo voy a desplazar un poco hacia abajo. Para ubicar la luna un poco más hacia arriba. Para que el hilo se como por acá. Este hilo, por ejemplo, tengo que hacerlo como un enmascarado para que cuando el personaje baje, yo pueda controlar un trazo, ¿sí? Directamente, controlar un trazo. Y entonces, listo. Entonces aquí sale el personaje. Acá no empieza la animación como de la caída, pero acá sí. Entonces, posición. De aquí. Como no hice todos los fotogramas de la caída, pues evidentemente le va a faltar, pero es como para ilustrar el ejercicio. Entonces se mezclan las dos técnicas, ¿no? Como de la animación cutout y la animación, el cutout de interpolación con la animación de, ¿sí? Con la animación del cuadro a cuadro que hicimos. Obviamente ella no va a caer en línea recta, pero pues acá hay una trayectoria que yo puedo modificar, ¿cierto? Entonces, yo puedo generar como un vector de desplazamiento, ¿cierto? Para que sea una trayectoria fluida, que tenga más lógica. El fotograma acá al final lo voy a cambiar para que no quede recto, sino pues que se sienta el balanceo, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es esto. Solamente está muy rápido, porque de hecho se desplaza un montón. Voy a disminuir la distancia en Y para que no caiga tan rápido. En realidad no va a caer tan rápido, porque es un personaje hecho de hilo. Y pues ahí se quedaría, ¿no? Y aquí hay otra cosa que tengo que ir animando, que es la rotación. Shift R. Vemos aquí, el personaje podría empezar a hacer una ligera rotación. Para que aquí tenga mucho más sentido cuando llega como a esta posición. De las poses claves y demás, ¿no? Entonces, hacia acá. Voy a suavizar todas estas curvas con F9 para que la animación sea un poquito más fluida. No falta tantos kits, por eso se ve de esta manera. Listo, ya tengo como más o menos integrado el personaje. Voy a verificar una cosita, aunque sí, ¿cierto? Está configurada 24 fotogramas por segundo, sí. Listo, ¿qué pasa? Que el personaje va a ir cayendo, la cámara se va a ir moviendo. De hecho, voy a hacer una cosita, muchachos. Estas capas, exceptuando el cielo, las voy a sacar de esta composición.
y las voy a colocar en esta composición. Entonces, aquí están las capas. Va a ser más pequeñas. Y va a pasar lo siguiente, que estas capas no se van a ver sino hasta que el personaje empiece a caer. Y ahí le voy a decir a esta composición, amiga composición, colóquese. De hecho, también voy a sacar el fondo de ahí. Voy a hacer una copia del fondo, mejor dicho. Aquí entra la luna y va a animar esa composición con P, ¿cierto? Entra la luna. Y aquí, para que pues siga el movimiento del personaje, voy a tener que animar la posición en Y de la composición. El personaje por aquí. Es que dura muy poquito la animación cuadro a cuadro. Aquí. Vamos a hacer que vaya hasta por acá. Shup. Ahí está cayendo el personaje. Y aquí tendrían que aparecer estas capas. Pero ¿qué pasa? Que la composición está encima, por eso no se ven. Entonces, vamos a ponerlos debajo. Y estas capas también las voy a hacer aparecer, pero con un objeto nulo, ¿no? Con un controlador. ¿Para qué? Para que no esté moviendo yo capa por capa, no es práctico. Controlador, controller, fondo o montañas, o como le quieran colocar. Todas estas capas las voy a enlazar a este elemento. Y este elemento es el que yo voy a desplazar. Entonces, cuando aparecen aquí voy a hacer que aparezcan las montañas. Se va a desplazar en X hacia arriba también. ¿Cierto? Entonces ahí ya estoy haciendo que aparezca como tal la animación. Tengo que tener coherencia con el movimiento de cámara. Entonces voy a darle 2 segundos al movimiento de cámara. Sino que voy a hacer que suba un poquito más. Que quede como en encuadre. Ya arreglo las montañas otra vez. Como más o menos por ahí. Y este elemento tiene que tener consecuencia también. Entonces voy a hacer que siga moviéndose un poco más. Entonces viene, aparecen. Y ahí ya estoy como vinculando los elementos. ¿Cómo van hasta ahí, chicas? Eh, ya se me mumieron. Pues se cortó la llamada. Ah, no te preocupes. Ok, van bien. Listo. Entonces aquí, bueno, voy a dejar el movimiento de cámara por ahora ahí. Inclusive hacer para que un poquito más sutil. Obviamente, cuando organizo el personaje, que cae, voy a agregarle glow a la luna, un resplandor. Vamos a ver si lo lee correctamente, porque a veces esto es lo que pasa. Radio resplandor es hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, intensidad un poco más fuerte.
original compuesto detrás, sí, para que no quede. Ustedes pueden colocar el modo de fusión que quieran. Pues aquí ya tenemos una luna un poquito iluminada. Y si le pongo canal alfa, miren lo que alumbra, entonces voy a decirle no, alumbre los canales de color. Voy a volver atrás, listo. El umbral es como lo que alumbra. Bucles de colores, pues realmente esto no afecta mucho. Pues bueno, ahí ya tiene un resplandor. Y voy a empezar a darle como algunos ajustes de color. Bueno, primero generemos las partículas. Voy a aplicarlas en un sólido. Efectos, System Particle. En general, esta creo que no. Sí, la degradado. Bueno, creo que la voy a buscar porque en simulación, sí. Voy a decirle que genere este efecto que pues evidentemente no es lo que necesitamos. Voy a empezar a agregarle la partícula porque no voy hacia la azul. No es así. Es más tipo una esfera, un círculo más bien, como un lente. Le voy a decir que el tamaño de nacimiento sea muy pequeño. Bueno, que el tamaño de nacimiento sea 0 y el tamaño de la partícula en sí pues sea pequeño. Vamos a modificarle la física. Vamos a ver, revisar cómo está funcionando. Evidentemente está todo esparcido. Vamos a quitarle la gravedad, porque cuando uno quita la gravedad, los elementos ya no caen, solo se van a dispersar. Vamos a quitarle la fuerza extra o la vamos a bajar mucho a 0.1. Quedó 1, 0.1. Me la ponía a 1, entonces lo voy a hacer manualmente a 1. Vamos a bajarle la velocidad porque yo necesito que esto pues para así, bueno, sí, así poquito. No como está procesando, pues evidentemente le está costando un poco. Piso, ustedes pueden decirle que sea visible o no, todas las partículas sean visibles, ¿sí? Tenga acción el piso, no, que si tenga acción, que reboten las partículas, bueno, ustedes ahí exploran. Ustedes pueden decirle también qué tipo de comportamiento quieren que tengan, ¿sí? Digamos, quieren que sea como fractal o no, explosión, fuego, bueno. Voy a bajarle la longevidad, a subirle la longevidad a las estrellitas. Listo. Y no me gusta como, digamos, que los colores que está tomando y la manera en la que las está tomando. Uy, voy a guardar porque no guardaba. Grave error, siempre guardo. No me está gustando cómo está tomando el color. Vamos a cambiarle el modo de fusión al elemento como tal. Ahora sí, mejoró. Darle pantalla.
No le vamos a dar ángulos. Vamos a bajarle mucho la velocidad. Yo sé que esto tiene como el producer. Es este. Esto tiene como un radio, ¿no? Como un radio de propagación. Este. Entonces vamos a ampliar estos radios en todos los ejes para que pues cuando se produzcan las estrellitas, vamos a quitarle la velocidad. De hecho, ahí ya están, ¿cierto? Solo que esta capa la vamos a manejar acá. Obviamente que conforme baje y demás, pues se va a ver afectada, ¿no? Entonces vamos a modificar el tamaño del sólido. Creo que si lo estiro así, se dañan las partículas. Entonces toca como proporcionalmente. Acá vamos a reducir el tamaño también a la partícula. Para que sea mejor. Muy poquita opacidad. Variación de tamaño, poquita variación. Y ahí están como alumbrando, pero no están como tan activas como estaban al principio, ¿no? Si yo quiero, también le añado un resplandor. Ahí ya estoy alumbrando un poquito más. Y pues la coloqué debajo de la luna y listo. Aquí ya está como el efecto. Lo que pasa es que como lo muevo se previsualizan muy grandes, pero fíjense que no, realmente es pequeño el efecto. Listo. Voy a añadirle por último como ¿qué? Una capita de ajustes, como para arreglar un poco el color. Y ya con eso terminamos. ¿Listo? Como para no generarles mucha información. Creo que con niveles que podemos lograr. Yo puedo hacer que la escena sea un poco más negra. Y ya arreglamos con máscaras un poquito. Negro de salida, pues tampoco tan fuerte. Si lo muevo acá, pues digamos que se va a lavar un poquito. El blanco también se quema. Vamos a esta capa decirle que tenga menos opacidad para que pues no modifique tanto el color. Y sin la capa y con la capa, entonces ya se ve un poquito más el contraste, ¿no? Y esta capa va a operar sobre todas las demás. Aquí ya empezamos a corregir un poquito la tonalidad de la noche. Listo. Y con esto vamos a mirar más o menos dónde termina la escena. Cómo está haciendo render a completo y está lento. Ajá, parece el personaje. Y la luna se nos va. ¿Por qué? Porque resulta que en la animación dura mucho más poquito que la composición. ¿Qué puedo hacer yo? Duplicar la capa y esta capa que está aquí, digamos que los últimos fotogramas, le puedo dar un efecto de tiempo que se llama congelar último fotograma. ¿Qué hace eso? Que yo pueda ampliar lo que falta en la composición para que pues la luna no desaparezca como tal. Acá está el fotograma. Sí, aquí lo conmuto bien. Un momentico que algo pasó. Ok.
Ahí está bien. Sí. Creo que voy a ampliarlo total. A ver si de pronto es que... Sí, ahí ya... Porque salta la composición. Y ahí ya quedó el efecto. Entonces vamos a procesar los 15 segundos. Archivo. Voy a mandarlo a Encore porque pues es mejor procesar externamente. Y ya tendríamos el render para de pronto sonorizar después. Ahí se estará abriendo el programa. Vamos a tener un poquito de paciencia. Casi siempre con los efectos, pues hay que tener cuidado, porque cuando aplicamos demasiados efectos, pues ya también, digamos que se pierde un poquito la intención de la animación, y la opacan los efectos. Tener un poquito de paciencia, se está cargando el programa. Voy a bajar un poquito para que se visualice cuando cargue. Vamos a ver este render que tiene un poquito más de trabajo, de recursos, de efectos, cuánto tardará en renderizar. ¿Listo? Vamos a esperar, ya está cargando, perfecto, alta calidad. Vamos a decirle que exporte en una carpeta que va a llamar render. Ay, lo nombré mal, render. Que va a nombrar como escena, esto es la escena 3 de mi foto. Le voy a decir guardar y le voy a decir que con multiprocese. Y ya lo que el render tarde, ¿no? Puede tardar poquito, puede tardar muchísimo. Yo me fui de largo con el tema. Si quieren, veamos un corto mientras renderiza. Yo lo traje acá. Me avisan si escuchan. ¿Sí, sí escucharon? ¿Qué Sí, técnica era? ¿Qué técnica era? Esto va a tardar harto. Dice que demora 10 minutos. Claro, eso también depende de la RAM. Bueno, depende de muchas cosas. Bueno, volvamos al corto. ¿Qué técnica era? ¿O qué técnica es? 2D, pero ¿qué? Cutout, cuadro a cuadro. ¿Qué creen? Por la fluidez del dibujo, los cuadros, digamos que las deformaciones que tiene cada segundo es cuadro a cuadro, ¿listo?
Esto hacerlo en CUDA es muy difícil. Y digamos que los efectos aquí están aplicados de pronto en estas partes de las nubes, de estas líneas, no tan propias del anime, pero la animación principal está hecha cuadro a cuadro. De pronto los fondos, digamos el cielo, quizás era CUDA, pero la animación principal es animación cuadro a cuadro. ¿Listo? Pero importante que estén revisando cortos y se estén nutriendo. Bueno, chicas, yo cuando termine el render, les envío el render por el WhatsApp para que vean como resultado eh, de la escena incompleta, que falta terminar bien la animación del personaje cayendo. ¿Pero tiene alguna pregunta, comentario? No, pues, profe, este quedó muy bonito. Ay, gracias. Aunque falta un montón, pero bueno, gracias. Ay, gracias. Vamos a ver si de verdad este año ve la luz ese corto, que está en producción desde hacía rato. Bueno, chicas, pues espero avancen un montón en sus procesos, porque digamos que hacer animación tiene su, su magia, pero pues es una magia que necesita tiempo. Así que pulan esas escenas, eh, revísenla, hagan que otras personas la revisen también y espero pues podamos solucionar como todos los problemas que a veces se nos dificultan con la parte del computador. Si es una realidad que en la industria pues necesitamos, siendo animadores digitales, un computador. Les sugiero, hagan comisiones de ilustración por ahí para que vayan consiguiendo el monto necesario para comprarse un computador, aunque esperemos a que pase un poquito la onda de la escasez de partes que están un poco costosas ahorita, pero vayan haciendo el trabajo porque definitivamente esto se vuelve un insumo muy importante, ¿vale? El computador se vuelve importante. Más si de pronto no están ubicadas en una ciudad principal o no están ubicadas en una ciudad principal, pues digamos que obviamente la demanda de estudios de animación también es un poco más pequeña, entonces tocaría home office o trabajo desde casa y si no tenemos con qué trabajar se vuelve un poquito complicado. ¿Listo? Si estamos en una ciudad principal, de pronto podamos hacer pues trabajo presencial y por ahí cubramos lo del equipo, pero igual para esos proyectos personales va a ser necesario. Entonces, nada, me alegra que hayamos compartido este espacio, que les rinda un montón en sus proyectos y nos vemos mañana en un taller complementario de Illustrator y dibujo gestual. ¿Listo? Mañana a las 6:30 está el taller para que si pueden conectarse o verlo después, con muchísimo gusto. Estén muy bien, chicas, cuídense mucho. Ahí seguirá haciendo render. Que descansen. Feliz noche.